familias en peligro de extinción. Tal vez ustedes se dirán, no, ¿cómo la familia se va a extinguir? Hay un peligro por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y para el tema hemos invitado a nuestro hermano pastor Freddy Molina, de la iglesia Palabra Fiel de la zona 18. ¿Cómo es, hermano pastor? Bienvenido, que Dios le bendiga. Gracias, pastor Rigo. Una bendición estar aquí en Canal 27. Ya teníamos años de no estar por acá, pero realmente nos sentimos honrados nuevamente. Y pues con este tema que yo sé que vamos a edificar muchas familias que están sintonizando el canal, porque en estos últimos tiempos, si la iglesia quiere ponerle atención a algo, debe de ser a la familia. Miren qué interesante. Como tú decías en el principio, las familias están en peligro de extinción. Ahora, ¿por qué yo puse ese título? Bueno, basado en los hechos que están proféticamente hablados en la palabra del Señor y que se han venido estableciendo en cada uno de ellos y marcándose. Imagínate algo que es importante y reciente en estos tiempos, es que nuestros abuelos vivieron muy bien, nuestros padres más o menos, pero esta generación va a vivir muy mal. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo los tiempos y hay muchas presiones, hay muchas contaminaciones, y cuando lo vemos desde el plano psicológico, sociológico, y por qué no el más importante, que es el espiritual, que estamos viendo a nuestros ojos el acontecer en todo el mundo, y hoy podemos ver la gran convulsión social, pero que más que todo está afectando a la familia. Así es. Y pastor, usted también propone uno de los ataques más terribles. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cuál es ese ataque? Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca. Esto habla directamente a todas las personas que no tienen conocimiento de Dios y los confunde. Pero la preocupación realmente ministerial y pastoral en estos tiempos ya no es solo con el mundo, sino que también el entendimiento de los llamados cristianos, nuestros hermanos, están siendo confundidos por todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. Y el ataque certero número uno de los peligros es la pérdida de la identidad. Y no hablo solo de la identidad que somos hombre y mujer, sino hablo de la identidad que tenemos del Rey de Reyes, el Señor nuestro, que realmente nos ha preparado a nosotros para podernos presentar sin mancha y sin arruga delante de Él y caminar como debe de ser. Pero la pregunta hoy por hoy es, ¿cómo están caminando los cristianos? ¿Será que son fáciles de identificar? Porque en mis tiempos de juventud, cuando yo salía a predicar a los buses, a los parques y todo, no se identificaban fácilmente, ¿verdad? O la Biblia bajo el brazo o en la mano, y la forma en que hablábamos y muchas características que teníamos como cristianos. Luego, la destrucción de la familia, que también viene confundiéndose con tantos movimientos, ¿verdad? Donde se está perdiendo la identidad de papá y mamá, y donde las mujeres quieren tomar un protagonismo fuerte, desvalorizando muchas cosas, donde dicen un odio contra los hombres, pero nota esto que es bien importante, un odio contra los hombres, pero se olvidan que tienen un padre, que es un hombre, y que él también tiene un protagonismo. Entonces hay una gran confusión en todo esto, y también tenemos, por ejemplo, la deshonra que hay ahora para los padres, ¿va? Y que es el último mandamiento que se está olvidando, y no solo en el mundo, también en la iglesia cristiana. Los hijos ya no quieren obedecer a los padres. Esto es una gran batalla que tenemos. Nosotros tenemos la bendición de trabajar con muchos jóvenes. Nuestra iglesia, ahí situada en zona 18, en la colonia Kennedy, nosotros movemos multitudes hacia ese lugar, y vemos que la mayoría que están llegando son los jóvenes, pero una de las características que tenemos es que los padres se quejan y dicen: pastor, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos obedezcan? ¿Por qué nuestros hijos no quieren respetar la autoridad? Pero ahí viene el otro problema, que también los padres no están cumpliendo su sacerdocio, no están cumpliendo con lo que verdaderamente ellos tienen que hacer,
porque la comunicación ha sido cortada. Digamos, yo tuve la bendición de estar alrededor de la mesa, platicar con mis hijas, formarlas, orientarlas a cada una de ellos. Y me fue fácil porque no había un celular que nos estuviera interrumpiendo, un amigo que estuviera llamando y podíamos platicar. Pero esa comunicación se deteriora cada día. ¿Por qué? Por los avances científicos, que cada vez está el TikTok, hay tantas cuestiones que están entreteniendo a los jóvenes y que realmente lo que jugaron muchas veces de aprender la Biblia directamente se ha perdido. Amén. Fíjense que, hermanos, que el Señor ha estado hablando acerca de este tema desde hace varios días a mi vida. Y a partir de ayer yo empecé a tomar una decisión de ya desligarme un poquito del celular, ¿verdad? Porque hay mucho tiempo. Es tiempo que le resto a mi comunión con el Señor, a mi familia, a mis hijos. Y nosotros queremos tener familias sanas, pero no hacemos nada, no hacemos un compromiso por hacer las cosas diferentes. Así que estamos hablando hoy del tema familias en peligro de extinción con nuestro hermano pastor Freddy Molina de la iglesia Palabra Fiel en la zona 18. En el tema de las familias hay un tema muy fuerte, pastor, que es cuando las familias carecen de fundamento bíblico, que es del tema que usted va a hablar en este momento. Eso es muy esencial, por eso nuestra iglesia se llama Palabra Fiel, porque nuestro fundamento es la palabra. Nos vamos hacia ahí, enseñamos a los jóvenes y hemos podido descubrir en todo este tiempo la importancia de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, que no vamos a leer por el tiempo, pero él dice de los que edificaron su casa sobre la roca y vinieron vientos, tormentas y barreras. Entonces el insensato edificó sobre arena. Y eso es lo triste que ha pasado a nivel de las personas que no conocen al Señor, porque destruyen sus vidas. Con muchas ilusiones se casan, con muchos sueños quieren hacer sus familias y fundamentarse hacia adelante en lo que la sociedad nos enmarca a todos, pero olvidamos de nuestro Creador, que Él puso un fundamento, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 3:11, el único fundamento es Jesucristo y es su palabra misma. Entonces, cuando nosotros nos anclamos ahí, podemos ver, digamos, nosotros en Zona 18 hemos experimentado, por ejemplo, familias de expandilleros reconstruidas, siguiendo a la universidad y ganando buenos pasos, ¿verdad? También hemos visto profesionales que llegan, abogados, doctores destruidos en su familia, y nosotros los hemos logrado fundamentar con la palabra. Entonces no tiene que ver en dónde estoy, sino tiene que ver qué me hace falta. Y lo que hace falta es ese fundamento que nos va a dar un anclaje familiar para que nosotros podamos sembrarnos ahí. Pero la base de ese anclaje es la palabra de Dios, luego la persona y luego la familia, para que podamos avanzar. Porque hoy, por ejemplo, nos quejamos del hijo llamado rebelde, ¿verdad? Y lo etiquetamos, lo tildamos y todo. Pero una de las preguntas grandes aquí es, ¿y por qué fracasan los hijos? Porque a veces son buenos hijos, a veces van a la universidad, a veces son de hogares integrados y a veces de hogares desintegrados no fracasan. ¿A qué se debe? Al fundamento bíblico. Porque un hogar desintegrado, donde vamos a encontrar padres donde dan mal ejemplo y que no tienen carácter. Ahora, ¿dónde retomas tú tu carácter en esta vida? En Cristo, ¿verdad? Ahí lo aprendimos todo, tener un carácter, pero hablar de carácter es tener el carácter manso y humilde que tenía el Señor, para saber entrar, saber hablar y así poder evitar todas esas malas influencias negativas, no solo de nuestros hijos, también de nosotros como padres, ¿verdad? Porque a veces miramos hacia abajo, pero no queremos ver también la base. Entonces yo le hablo mucho a los hombres en ese sentido de que ellos pueden hacer muchas cosas, realizar sus sueños aquí en Guatemala, porque algo que está afectando grandemente a la familia en todo el mundo, Centroamérica, lo podemos ver, esas grandes caravanas de migración donde se van a buscar expectativas a otros países para mandarle buen dinero a los hijos. Y yo le digo a los padres, y si sus hijos preguntaran, ¿qué quieren? ¿Buena ropa, buenos tenis, buena casa, o quieren a su papá ahí con ellos? ¿Qué crees tú que podrían ellos a los escoger? padres, ¿no? A sus padres. Definitivamente los necesitan. Entonces,
la base de la familia es el hombre, pero ese hombre que es edificado y construido en Dios. Ahí vemos la experiencia en Lucas, en el capítulo 15, versos 12 y 13, que dice que había un hombre que era muy bueno. Habla de que él tenía haciendas, pero que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y uno de ellos, dice, le pidió su heredad. Eso es bien interesante porque ahí vemos varias características. La primera que yo observo es porque un hijo quiere irse del hogar si está bien. Tiene riqueza, tiene de todo ahí. Sin embargo, él pide irse de su hogar donde él tenía un buen padre, porque cuando vemos toda la lectura vemos que el hombre era un hombre muy bueno, sensato, como era Job con sus hijos. Era un buen hombre, de buen carácter, agradable a los ojos de Dios, pero los hijos a veces también toman malas decisiones. Y tomó todo el dinero y dice cuando él ya se encontró perdidamente, ¿verdad? Y ahí es donde los jóvenes se dan cuenta que los amigos en cualquier momento, cuando ya no tienen lo que ellos quieren que tengan, los van a abandonar, los van a destruir. Pero hay alguien que es un verdadero amigo que nunca te va a dejar. Y yo siempre le digo a los jóvenes, cualquiera te va a fallar, aún tus mismos padres te pueden fallar porque han llegado jóvenes sin padres. No tienes padres, pero tú tienes un verdadero padre que te puede reconstruir. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la tercera cosa importante en la cual Dios siempre da una expectativa. Ahora, uno puede estar en lo más perdido, en lo más destruido, porque de ahí salí yo, de lo más destruido, de lo más perdido, de lo más vil y menospreciado. De ahí me sacó el Señor a mí. Pero también he visto salir a muchos jóvenes de ahí, a muchos hombres, a muchas mujeres con gran valentía y se han logrado posicionar. ¿Por qué? Porque volvieron en sí. ¿Cómo volvemos en sí? Cuando esta bendita palabra, que es el verdadero fundamento, entra en mi corazón, no hay psicología, no hay sociología, no hay filosofía que te pueda ayudar en la vida, sino que lo que te va a ayudar verdaderamente es que la palabra de Dios te comience a enseñar. Este libro es maravilloso. Te enseña de finanzas, te enseña cómo educar a los hijos, cómo amarlos, cómo ser verdaderamente el que va adelante, no atrás de los hijos. Te enseña tantas cosas. Es tan preciosa que hasta nos enseña a sonarnos la nariz, porque un proverbio dice, no te sueñes muy duro porque te vas a sangrar la nariz. Imagínate, en este tiempo que ha habido tanto COVID y tanto catarro y tanta cosa con las gripes, hasta eso nos enseña la Biblia. Nos habló de las pandemias y toda esta situación, nos dio protocolos para cómo nosotros manejarnos en esta pandemia, pero la palabra de Dios es el mejor protocolo que el hombre puede tener para poder vivir en esta tierra y poder entrar a la presencia del Rey. Gloria a Dios. Y mire, me encantó ese cierre que hace, pastor, porque ¿de qué le sirve al hombre conocer de todo si no conoce la palabra del Señor? Al final, la palabra del Señor es lo que nos conduce al Padre. La palabra del Señor es lo que produce en nosotros ese cambio, esa limpieza de alma. Fíjese que ayer estaba viendo yo un pequeño video de un privado de libertad allá en una ciudad de Colombia. No sé cómo entró un teléfono él, pero tenía más de 192,000 vistas este video de un privado de libertad en una cárcel en hacinamiento total. Hacinamiento total. Y mostraban a una persona que llegaba por primera vez a esa cárcel. Si ese cuartito, ¿verdad? Si esa carceleta tendría una capacidad normal para unas 20 personas, ahí habían 80. Y dice, este joven dice, no es hasta que llegamos a este lugar donde nos damos cuenta la importancia que tiene el comer en un plato, el cenar en una mesa, porque ahí ni cubiertos tienen que comer con las manos, y empieza a hacer una pequeña reflexión hasta que se llega a la cárcel. Pero lo interesante es de que después vuelven a llegar otra vez. O sea, si Cristo no entra al corazón del hombre, no hay un cambio desde adentro, que es lo que pretendemos con este tema. Hermanos, ustedes quieren una familia, yo quiero una familia bendecida, yo quiero una familia diferente, es con la palabra del Señor. Si yo solamente dejo de tomar
si yo solamente dejo de fumar y ya no hago lo que antes hacía, pero no entro con la palabra del Señor, al poco tiempo vuelvo a caer en lo mismo. La palabra del Señor sí hace un cambio por completo en nuestras vidas. Miren, hermanos, es tiempo de regresar a las sendas antiguas y es tiempo de enseñar a nuestros hijos. No estamos diciendo que la tecnología es mala, es que la estamos usando mal. En lugar de educarnos, en lugar de aprender, miren, hermanos, nos estamos llenando de cosas tan feas y lo peor, que no nos damos cuenta que nuestros hijos están bien y chiquitos. Y hoy estamos hablando de familias en peligro de extinción. Y hemos ido paso a paso. Y en este segmento vamos a hablar de un tema muy fuerte, de la gran iniquidad y la inmoralidad que se vive en el ambiente y que está afectando a las familias, a los padres, a los hijos, Pastor Freddy. Gracias, Pastor Rigo. Sí, de verdad que a mí me apasiona hablar de la familia porque, como dice, es el núcleo central de la sociedad. Y ahora imagínate cuando hablamos de nuestras iglesias, yo le digo a los hermanos, si no tenemos buenas familias, no tenemos una buena iglesia. Ahí parte el asunto. Entonces, Satanás sabe perfectamente bien eso. Y por eso él no ha cambiado su estrategia, ¿va? Él es padre de la mentira. Él siempre ha querido confundirnos y triunfar. Y por eso los tiempos, cuando vemos... Cuando yo fui a estudiar, por ejemplo, al seminario, se hablaba del tradicionalismo. Ahorita que dijiste de las sendas antiguas, ¿verdad? El tradicionalismo. Y estaba un americano ahí del Instituto Leff, que estaba dando unas enseñanzas, y él decía, estoy hablando del año 1996, y él decía, estamos en el tradicionalismo y vamos a entrar al modernismo. Y después del modernismo, vamos a ir al posmodernismo, dijo, ¿verdad? Y ya todo eso lo pasamos porque ahora estamos en el posmodernismo tecnológico y científico. O sea, hemos pasado ya, yo he podido ver 3 etapas más en las cuales estamos. Entonces, hablar de sendas antiguas es hablar de que la palabra es hoy, por siempre y para siempre. Amén. La palabra no cambia. Pero el enemigo, por ejemplo, con el racionamiento humanista, como dice en Hechos 17:23, dice... Y vosotros adoráis pues sin conocerle, y es a quien yo les anuncio, dice Pablo. Y está hablando del Dios no conocido, decía ahí en el altar, va, de Grecia. Ajá. Entonces hoy en las escuelas quieren enseñar de todo, pero no quieren permitir que se enseñe de Dios, ¿verdad? Entonces no hay Dios en las escuelas. El humanismo quiere apelar sobre que es importante darle todas las habilidades, razonamientos intelectuales a los niños, capacitarlos, pero el fundamento bíblico que ha levantado grandes naciones como lo fue Estados Unidos en el tiempo de la colonia, y por eso llegó a ser una gran potencia, porque su fundamento fue la palabra. Entonces el humanismo lo que ha hecho es destruir esos principios que tuvo esa gran nación en tiempos pasados, metiendo todas esas ideologías. Entonces la habilidad ahí es confundir. Luego está la filosofía inmoral, ¿verdad? Que es la que habla el apóstol Pablo en Romanos 1:21, cuando dice que no quisimos tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Al Dios que nos ha amado, sino que nos hemos querido dejar sobre nuestros razonamientos. Y ahí es donde viene, yo le digo a los jóvenes, tengan cuidado en las universidades, porque digamos el profesor de filosofía o el catedrático podrá ser una gran eminencia, un gran doctor, y habla tantas cosas tan hermosas, pero de repente les dice, pero la Biblia es una falacia, la Biblia no es una verdad, ¿sí? Pero una jovencita un día se paró y le dijo, profesor, usted está hablando de la praxis, de la verdad, y yo le quiero decir que usted está en un gran error y en una gran mentira, le dijo a su catedrático. Muy firme la jovencita se paró, y el profesor le dijo, ¿y por qué dice que es verdad? Porque cuando usted está viendo del conocimiento práctico, yo le pregunto, ¿usted ya leyó la Biblia? No, ¿y para qué voy a leer eso? Le digo. Entonces no hable de lo que no conoce. Entonces usted mismo está negando sus principios, los conceptos que está dando. La clase fue maravillosa en lo que usted dijo, pero ahí falló y discúlpeme que lo corrija. Entonces, esos son los jóvenes que necesitamos levantar en las universidades, porque entonces eso va a hacer que la inmoralidad,
que quiere entrar en nuestros hijos. Ellos, si no aprenden a defenderse, porque salen de casa, correcto, o los padres hoy por hoy para poder salir adelante tienen que trabajar los dos y los dejan solos, entonces cada joven tiene que tomar su responsabilidad, cada joven tiene que prepararse, tiene su computador, tiene su iPad, tiene su celular, cuando bien les va, y hay quienes no tienen nada, pero la importancia es quererse preparar. Entonces, esto hace de que en los tiempos que nosotros estamos viviendo se meta sutilmente en nuestras iglesias, pero ahora ya no hay que diferenciar entre luz y luz, ¿verdad? Entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, porque el enemigo antes hacía tratar de entender que una luz era la misma que la luz, y él siempre puso como pasante al Señor. Hoy no. Hoy las tinieblas están bien manifiestas y se pueden ver, ¿verdad? Una niña ahorita de 14 años andaba en un paseo en cierto lugar y se horrorizó, que le tuvo que decir a su mamá: regresémonos, porque habían unos hombres caminando en las calles, como decir caminar aquí en la Avenida La Reforma, casi semidesnudos. Hombres, no mujeres. Retirémonos. Son cosas que están impactando, pero si nuestros hijos tienen conciencia y tienen fundamentos, no van a poder ser engañados. Fíjese, pastor, que esa parte me gustó mucho, porque como padres de familia nos debemos de hacer la siguiente pregunta: ¿qué herramientas les estoy dando a mis hijos para que ellos se enfrenten a situaciones complejas como esas, donde ellos no van a estar con papá o con mamá y van a estar solos en algún momento y van a querer tomar sus propias decisiones? Pero ¿en qué lugar yo les doy esas herramientas a mis hijos? En el devocional familiar, en el altar familiar, en la compañía que tenemos en la mesa con nuestros hijos, pastor. ¿Verdad? Y esta pandemia nos lo enseñó, ¿verdad? Porque tuvimos que estar en la casa estudiando, las mamás se volvieron camarógrafas, y mi esposa me filmaba a mí, por ejemplo, para poder predicar, pero las iglesias estuvieron cerradas 7 meses. Y entonces, ¿quiénes eran los que enseñaban? Los papás, las mamás, en los altares familiares, volviendo a las sendas antiguas. Era de aprovechar ese tiempo, pastor. Miren, hermanos amados, de verdad, yo no quisiera terminar, quisiera seguir hablando sobre ese tema, porque es algo que nos está impactando fuertemente, negativamente, para los que no hicieron el altar familiar y no lo han hecho como una buena costumbre. Y los que la hicieron como buena costumbre van a ver los resultados en breve. Ya sus hijos, ya el otro año, tal vez en el 2023, ya a tiempo completo en el colegio nuevamente. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto aprendieron nuestros hijos de la palabra de Dios por los padres. La solución, porque podríamos hablar de muchas situaciones que estamos viviendo, pero la solución es que hay que tener una reactivación familiar. ¿A qué le llamo yo una reactivación familiar? A retomar nuestros sueños. Porque Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Y los sueños de Dios ahí se quedaron. Siempre estarán con nosotros, pero los que se pierden son los nuestros. Entonces, el reactivar. ¿Cuál era el sueño de tu familia? ¿Cuál era el deseo que tenías cuando te casaste? ¿Cuántos hijos ibas a tener? Joven, ¿qué era lo que tú querías? Reactiva, retoma. Entonces, aquí nos lleva a que tenemos que tomar responsabilidad para este tiempo. Y a nuestros hijos no necesitamos estarles diciendo palabras ásperas, gritándolos. Yo fui educador, fundé varios colegios cristianos, entre ellos el Roca de Ayuda de Benecer, el Colegio Elín, Lluvias de Gracia, y con palabra fiel en zona 18. A mí siempre me gustó la educación y yo siempre digo a los papás: no les griten, sino que el ejemplo lo vamos a dar en el hogar, enseñando la palabra. Y quisiera, Pastor Rigoberto, concluir aplicando el Salmo 23 a los papás. ¿Qué deben de hacer los papás? Entonces dice: Jehová es mi pastor. Bueno, ese es el fundamento, es Cristo. Entonces dice: nada me faltará. Entonces, como padre, como sacerdote, voy a pensar que lo que no les debe de faltar no es tanto lo económico, el buen vestir, porque ahora yendo a la paca nos podemos vestir re bien. Sí. No. Que no les falte el alimento espiritual, que no les falte el amor, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero allá no está hablando del mundo, está hablando de los cristianos, que se está enfriando el amor. Entonces no debe de faltar el amor en la casa, porque mira, esto es interesante. Si tú pierdes el gozo,
pierdes la paz. Y si pierdes la paz, pierdes el amor. Entonces, y después de perder todo eso, perdiste tus sueños, eres frustrado, eres amargado, gritas y crees que con ofender y querer cinchasear a un patojo lo vas a cambiar. Pero si mantienes el gozo, vas a tener paz. Y el gozo y la paz te van a dar fruto de amor. Es tiempo de que no nos falte el fruto del Espíritu Santo dentro de nuestros hogares. Y dice, y me guiará. ¿Qué significa me guiará? ¿Verdad? Pues guiar es dar un camino, trazar un camino de lo que hace Dios. Él nos da desde Génesis hasta Apocalipsis el mapa de cómo vivir. Amén. De cómo estar y cómo se ha ido cumpliendo. Pues nosotros tenemos que caminar como padres en ese mapa. Y luego dice, me hará descansar en pastos. Tan lindo que es llegar a su casa y sentirse uno bien, ¿verdad? Recibirse bien. Pero hay jóvenes que me dicen, pastor, yo no quisiera regresar a mi casa. Ahí oigo gritos, ahí hay pleitos, ahí no hay descanso. Mire, no me permite venirme a la iglesia mejor a estudiar, porque nosotros tenemos bastantes aulas ahí donde ellos pueden estar, ¿verdad? Entonces muchos no quieren estar ahí en sus casas. ¿Por qué? ¿Cómo hacer eso? Si mi esposa me cuenta a mí que cuando era jovencita, iba a la casa de una señora donde torteaban, una casa sencilla, y me dice, vieras qué paz. Qué lindo lo que encontraba ahí, porque eran cristianos comprometidos, era gente que estaba ahí, donde de verdad vamos a encontrar un descanso. Entonces, ¿qué deben de dar los padres? De ese descanso, esa paz, sentarse, dejen los celulares por un lado, hablemos de Dios, cómo te fue en la universidad, cómo estuviste en el colegio, o cómo le fue al nene en el kinder, y platicar de todo eso en las diferentes facetas, y cómo me fue a mí en el trabajo, y tener esas mesas que tenía la nación de Israel, ¿verdad? Donde el padre se sentaba con los hijos a hablarles, ¿verdad? Por eso es que ellos ofrendan, ellos dan tanto para sus países, porque el padre les enseñó a ser fieles. Él les decía, miren, aquí vamos a comer, pero esto no lo dio Dios. Aquí vamos a servir esta mesa, pero no la dio Dios. Tenemos este trabajo, pero no lo dio Dios. Y por eso esa nación es tan próspera. Los hogares quieren ser prosperados. Ese es el descanso. ¿Por qué vamos a correr por el dinero? Si la libertad financiera viene sola, porque Dios la manda del cielo. Amén. Yo no tengo que buscar nada. Y luego dice, no tendremos temor. Eso ha invadido los hogares. Ese es un tema especial, libre para poderlo estar hablando en cualquier momento, porque toda Guatemala fue infundida en temor. Con esta pandemia no queríamos orar por nadie, nos aislamos. Muchos tienen temor de regresar a sus iglesias, tienen temor de volverse a activar, pero realmente Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Yo le digo a los padres, es tiempo de ser valientes, es tiempo de levantarse y romper con todo temor, porque entonces se cumplirá lo que dice, nuestra copa está rebosando. ¿Qué quiere decir con eso el salmista? Bueno, es el Salmo 1, cuando dice que uno llega a las aguas, ¿verdad? Y ahí está plantado el árbol donde corren las corrientes de agua viva. Cuando eso está corriendo en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en mi automóvil, donde quiera que yo esté, yo soy un pacificador, yo soy una persona llena de gozo y de amor. Qué lindo es estar cerca de una persona. Cuando a mí, por ejemplo, me han dicho algunas familias con las que estoy, pastor, no se vaya, quédese. ¿Por qué? Porque les gusta la plática que tenemos, porque es llena de amor, de gozo, de paz. Y uno está enseñando a que sean felices. Si los padres de verdad tratan de que la copa rebose, eso no quiere decir que rebosemos en finanzas, rebosemos en grandes prosperidades. Hoy realmente lo que necesitamos es rebosar en el amor de Dios y en sus bendiciones. Y si nos muriésemos, dice, a la casa de mi padre volveré. ¿Qué es lo lindo que tenemos nosotros, Pastor Rigo? Tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la seguridad cuando dice Jesús, en la casa de mi padre. Imagínate a dónde regresamos. ¿Cuál es el miedo a la pandemia? ¿Cuál es el miedo a esta vida, a la violencia y todo lo que vivimos aquí en Guatemala? No, seamos valientes, padres. Si estamos llenos de Dios, se cumple esa palabra que yo siempre le recito a la iglesia. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Que es una bendición para caminar
a donde quiera que vayamos. Gloria a Dios, pastor. Qué bendición. Y qué lindo que haya terminado con esa conclusión. A mí me gustaría que pudiéramos orar, pastor. Tenemos muy poco tiempo, pero creo que sí se necesita en este tiempo, porque creo que a los padres que escuchamos en ese momento nos hizo reaccionar y reacomodar y poner nuestra mirada nuevamente en el Señor. Terminamos orando, pastor. Gracias, Señor Jesús. Estamos en esta bendita mañana invocando tu santo nombre, especialmente sobre las familias de Guatemala. Pero oramos especialmente por aquellas familias que están apartadas, alejadas de ti, desposeídas, aquellas familias que están siendo violentadas y destruidas, aquellas familias que necesitan realmente de tu presencia. Hoy declaramos en esta mañana que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Nada sería para nuestras vidas si tú no estás con nosotros. Nosotros necesitamos hogares, necesitamos familias, que seamos fundamentados en la roca. Y entonces dice la palabra que nuestros hijos son herencia de Jehová, son de bendición. Cada uno de los padres tomen su responsabilidad sobre ellos y que de verdad sean la herencia para esta Guatemala bendita que tanto la necesita. Padre, levanta un remanente sobre Guatemala, que sean esas saetas en manos de valientes para que incursionen por los cielos y sean de gran bendición para nuestro país. Yo oro por Guatemala, bendigo a Guatemala, bendecimos a Israel. Y esta mañana también especialmente bendigo este canal 27, que es la voz de Guatemala, que es donde siempre se está predicando y está llegando a los diferentes hogares. Sostén este canal, Señor, lo ponemos en tus manos, que por favor siga funcionando. Bendecimos a nuestro pastor Fernando Solares y a todo el equipo que está en este lugar. Sean ricamente bendecidos por nuestro Señor y sus familias también sean prósperas y bendecidas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.